Yo no sé cuántos de ustedes conozcan esto o lo han visto anteriormente, pero me gustaría introducírselos a ustedes porque esto es significativo para mí esta mañana. ¿Han visto estas sillitas anteriormente? ¿No las han visto? ¿Sí? Si ustedes tienen las cicatrices que yo tengo como padre de hijos de 19, de 17 y de 15 años de edad, y sobre todo si sus hijos han jugado deportes o han tocado en la banda, porque es el caso de nosotros. Nuestras dos hijas, las mayores, que son las más grandes, ellas desde que estaban en la secundaria, en la middle school, ellas empezaron en cuestión de banda. Y estas sillitas son una bendición muy grande. Tienen aquí un resortito atrás que lo hacen que se ganche a las gradas de los campos de fútbol americano. No sé si saben de qué estoy hablando, pero son para eso. Y esta semana, esta silla, tenemos 4, porque todo esto empezó con nuestra hija la mayor, que ahora está en la universidad, pero básicamente hace 6 años, cuando ella entró a la high school y empezó a tocar en la banda de la escuela. Y nosotros hemos correteado a nuestros hijos por todos lados. Hemos andado por muchas ciudades, por muchas experiencias, y parte de ello tiene que ver de que cuando iban a sus juegos de fútbol americano, llevábamos nuestras sillitas porque los juegos son de 3 horas, 3 horas y media. Las gradas de estos lugares es metal y a veces está lloviendo, a veces... En el sur de Texas se pone un poquito frío el asunto y esto ayuda bastante porque tiene respaldo y porque está acolchonadito. Algo trae de sentimiento para mí porque precisamente este viernes fue literalmente el último juego del que vamos a asistir como familia a un partido de fútbol. Porque ya terminaron los días de fútbol, ya no más de ellos, porque este viernes fue el último de la temporada. Trágicamente perdieron el equipo donde estudian nuestras hijas, y nuestro hijo no juega fútbol, juega básquetbol, así es que esa es otra historia un poquito diferente. Para empezar, está techado y los juegos son un poquito más cortos, pero algo sucede cuando usas este tipo de sillitas y especialmente este viernes, porque este viernes fue la segunda vuelta, que es donde perdieron, pero fue la segunda vuelta de lo que en inglés se le llama los playoffs. ¿Qué traducción sería? ¿Qué cosa? Estamos hablando ya de las finales, estamos hablando de aquellos que pasan a esas rondas que son las eliminatorias. Entonces, cuando juegas el deporte, especialmente en el fútbol, como el caso de nuestra hija, que su equipo y su participación estuvo presente en ello, en la primera ronda jugaron aquí en casa y recibieron un equipo de Brownsville y le ganaron, y se fueron a la segunda ronda. La segunda ronda implicó que tuvimos que ir a Corpus Christi. Entonces el viernes en la noche, que estaba un poquito fresco, ahí estuvimos en Corpus Christi. Y algo sucede cuando estás en este tipo de ambientes, porque ustedes saben que el fútbol es uno de los deportes que tienen bastante pasión y bastante euforia aquí en nuestra cultura. Sucede algo curioso, que es lo que quiero que pensemos por un momento, porque otra vez, este tipo de experiencias a mí me llevan a pensar un poquito acerca de lo que estamos hablando esta mañana. Pero cuando tú entras a un juego de fútbol americano, típicamente tienes en un lado a los visitantes y en el otro lado tienes los de casa. E inclusive cuando tú llegas al estadio para comprar tu boleto, hay literalmente 2 casillas. Y una dice visitantes y otra dice de casa. Muchas de las veces las casillas están literalmente localizadas en dirección opuesta en el estadio, porque eso te forza que si eres de casa tienes que entrar por aquel lado, o si eres visitante por el otro lado. Bueno, este viernes que fuimos a Corpus Christi, no habíamos estado en este estadio, ahí en Corpus, con los que iban a jugar los muchachos, de tal manera que anduvimos ahí viendo y descubrimos que las casetas de los boletos estaban juntas, pero arriba decía visitante y decía casa. Entonces nos formamos en la de visitante, entramos, compramos los boletos y entramos, y obviamente así es también como te das cuenta dónde te toca ir por el color de la camiseta. Entonces el color del equipo. Total que llegamos y nos acomodamos y algo sucede en la dinámica cuando estás en un partido, cuando estás de visitante. Cuando estás de visitante me doy cuenta que hasta cierta manera hay una hermandad un poquito más grande.
Te solidarizas un poquito más, especialmente en un juego como el del viernes, que en el fútbol americano es o ganas o te vas a tu casa. Y el juego estuvo sumamente reñido. Literalmente, por todo el partido fue un pleito, se estuvieron compitiendo, pero al parecer, entre más elevaba la tensión y entre más se acercaba al final del equipo, nos dimos cuenta que la gente empezaba a unirse más y más y más. Llegó un momento en que en el partido estamos sentados los cuatro básicamente, porque Saraí aquí estuvo por el fin de semana, estábamos sentados ahí los cuatro. Y estaba un poquito fresco y llevamos las chamarras y todo, pero estamos a la intemperie, al aire libre, y Saraí hace un comentario donde dice, volteé a ver a mi esposa y le dice, debimos de haber traído las colchas para taparse. Y en eso una señora que está sentada, aquí es donde hablo de la hermandad, una señora que está ahí dice, nosotros venimos preparados, y nos saca 2 rollitos, así, hechos rollitos, y los abres y son colchas. Entonces ahí estábamos ya tapados en medio del partido y me hizo recordar esa cuestión de hermandad. Los 10 mandamientos que hemos hablado ya por 11 semanas, si tienen ahí en sus hojitas su copia, dentro de sus volantes están unas hojitas que tienen que ver con lo que estamos hablando esta mañana, se ve así, es la mitad de la página. Los 10 mandamientos están dados precisamente en ese concepto de hermandad, y hemos hablado acerca de esos 10 mandamientos como la formación o la experiencia tangible de tomar un montón de gente que no tenían identidad, que no tenían sistemas, que no tenían nada porque eran esclavos por 400 años, y en un periodo aproximadamente de 40 años, en un periodo en el cual inicia con la revelación de Dios dada a su líder Moisés, le entrega 10 palabras o 10 mandamientos en los cuales su propósito principal fue o es el discipular a las naciones. ¿Por qué? Porque hemos enseñado desde el principio que el pueblo de Israel, al recibir los 10 mandamientos, su propósito, como es el hecho de ellos formarse como nación, como es el hecho de ellos de salir de Egipto y moverse a la tierra prometida, como es el hecho de que ellos van a ser librados a través de 40 años de muchos peligros, de ser completamente vulnerables, el propósito de todo ello siempre fue las naciones, nunca fue el pueblo en sí. Entonces traduzcan esto en su experiencia personal. Si tú esta mañana estás aquí y tú eres salvo o tú tienes una relación con Jesucristo, la razón por qué la tienes, por qué la tengo, no es simplemente para que le eches todas las ganas posibles, todos los kilos de la vida y hacer lo mejor que podamos y un día simplemente ir al cielo. Esa es una distorsión del evangelio. La razón que tú fuiste salvo es porque así como Dios escogió a Abraham para escoger una familia, escoger una nación, para escoger a las naciones, es la razón que tú eres salvo, que yo soy salvo. Dios me escogió para escoger a muchos. ¿Sí captamos eso? Inclusive entre evangélicos o bautistas, la doctrina de la elección pone a la gente nerviosa, porque lo que muchas de las veces lo que la gente asume con la doctrina de ser elegido por Dios es VIP. Es de que a mí me escogió, a ti no, mala suerte, pobrecito, ni modo, tú vas al infierno, yo voy al cielo. No, sí, la doctrina de la elección es para servicio. La doctrina de la elección es para similitud a Cristo. Entonces, los 10 mandamientos desde un principio fueron, la palabra en inglés es la palabra template, fueron el modelo, fueron la base, fueron la estructura, en inglés usamos la palabra blueprint, como quien dice los planos, para poder edificar este proceso de discipulado a las naciones. Esa es la razón por la cual hacemos todo esto. Entonces, estamos hoy concluyendo la serie. Si por alguna razón están llegando al final de la película o se ha perdido alguno de los capítulos de lo que hemos hablado, en la hojita que les he recomendado, en la parte de abajo hay una página de internet donde ustedes pueden ver o pueden escuchar todo lo que hemos hablado por básicamente 11 semanas. Pero aquí está el punto que quiero que encerremos o terminemos la serie. Todo esto que hemos hablado y la razón que este proceso de discipulado existe, tiene que ser llevado en un contexto en el cual, una vez más, es bien difícil de asimilar y bien difícil de experimentar en una cultura extremadamente individualista. Eso es lo que somos. Somos una cultura individualista. ¿Por qué? Porque si esta sillita para mí representa el que en un partido donde estás de visitante y donde, sobre todo, donde vas perdiendo, porque al final íbamos perdiendo y al final perdimos, pero vas perdiendo, entre más profundo el dolor, más te solidarizas.
Entre más lejos viajas, y en este caso hemos viajado con Josué a San Antonio, hemos viajado con Josué a Austin para partidos de básquetbol, hemos ido a diferentes lugares, entre más lejos vas, aparentemente más te solidarizas. Entonces, el contexto o el componente de solidarizarse basado en la palabra de Dios no fue dado en la habilidad de la gente de llevarse bien entre ellos o tener un contexto homogénico donde tengan cosas afines. La solidaridad que da Dios a través de las Escrituras, a través de su persona, está basada precisamente en Él, que Él es el Dios, basado en el libro de Colosenses. Pablo explica que Cristo es quien mantiene las cosas y las sostiene. Entonces, este contexto del que hablamos de solidaridad, o que para mí representa esta sillita, porque es lo que en mi mente cuando veo esta sillita, pienso en 6 años en lo cual pertenecimos a una tribu, pertenecimos a una escuela en cuestión de deporte. ¿Okay? Entonces, pensar en ese contexto es lo que encierra todo esto. Ahora, esto es extremadamente importante porque en el contexto de esta tribu, de este pacto, de esta relación que al parecer no se rompe, de acuerdo a la palabra de Dios, esta relación es un pacto que Dios hace entre Él y Abraham, entre Él y sus hijos, entre Él y su familia, entre Él eventualmente una nación. Es un pacto. Es un pacto en el cual es inmutable, es intercambiable, es un pacto que no puede romperse, que no puede cambiar, no porque el pueblo fue fiel, pero porque Dios fue fiel. Y este pacto es lo que lo hace distinto o diferente a todos los otros pactos, a otras religiones que ha habido en la historia de la humanidad. ¿Qué implica ello? Que el discipulado de las naciones está o existe, o el evangelio existe, no para cambiar la mentalidad de la gente. Y esto es extremadamente importante que lo escuchen, porque pienso en nuestros hijos. Pienso en nuestros nietos, pienso en la nuera, pienso simplemente en la maestra de mis hijos o de mis nietos, en ese sentido, de que el evangelio no es para que la gente cambie su mentalidad. El evangelio es para modelar a ellos lo que es una mentalidad diferente. En otras palabras, como cristianos lo que hacemos es que creamos un sentido de apetito en nuestros hijos, que cuando ellos pasan por el valle de sombra y de muerte, quieran vivir como nosotros, quieran reaccionar como nosotros, quieran vernos y digan, ok, el matrimonio de mis padres, la manera en que ellos se relacionaron con la iglesia, o cómo trataron el gobierno, ¿sí me explico? Eso es lo que yo quiero hacer. En lugar de simplemente conformarnos a darle simplemente un montón de principios, lavarnos las manos y decir, yo ya les dije, ya les enseñamos, ahora ellos que decidan. Y hay cierta verdad en ello, pero el concepto aquí es que es orgánico. El concepto aquí es que es algo que estamos viviendo diariamente, donde mi trabajo no es cambiar la mentalidad de la gente. Mi trabajo es modelar lo que una mente transformada hace. ¿Sí vemos la diferencia? Porque típicamente nos frustramos o típicamente caemos en el error donde pedimos que otros hagan lo que no estamos dispuestos a hacer. Y a eso le llamamos legalismo. A eso le llamamos ver la paja en el ojo del hermano y no ver la viga en el propio. Entonces, para evitar todo ello, hemos estado hablando acerca de esto porque otra vez, esta transformación de las naciones, este discipulado de las naciones, la razón que este pacto o esta relación de una tribu, como lo he estado ilustrando, tiene que crecer y tiene que profundizarse y empieza a mostrarnos lo que es una vida discipulada o de discipulado. Al final de la historia lo que hace esto, y aquí es donde espero que todos estemos de acuerdo al finalizar la conversación, porque vamos a cubrir 3 mandamientos así de un jalón rápido, los próximos 15, 20, 30 minutos. Esto es importante, es que no solamente Dios crea ese pacto, y ese pacto es con Él, y por lo que hemos visto, ese pacto es entre nosotros. No es más, ese pacto es con Él, y ese pacto es entre nosotros. Ese pacto no es para que la gente lo adopte, es para que lo modelemos. El Espíritu Santo cambia el corazón de la gente, y cuando es transformado, la gente tenga un punto de referencia que somos nosotros. Una vez más, yo no cambio el corazón de la gente, el Espíritu hace eso.
Lo único que yo soy es que soy el vehículo que cuando Dios obra el proceso de regeneración en el corazón del hombre, sea mi hijo, mi nieto, mi compañero, quien sea, yo sea el punto de referencia, y cuando les llega el aha moment que llamamos, cuando les cae el 20, cuando vienen otra vez y entienden ese concepto a través de la palabra de Dios, es entonces que piensan en nosotros para que digan, entonces hay que ser como ellos, lo que ellos han estado haciendo. Este concepto de lo que estoy hablando, el propósito es simplemente desplegar la grandeza de Dios. Los 10 mandamientos fueron un vehículo para mostrarle al hombre lo que es una vida de pacto con Dios, una vida de pacto entre ellos, porque al final el Dios de pacto tenía que ser desplegado. La grandeza de Dios. Por la historia lo sabemos que esta gente cometió el error no de engrandecer la presencia de Dios, engrandecieron la presencia del pacto. De tal manera que usaron el pacto como una muleta para ellos apoyarse y justificar sus vidas o sus acciones. De tal manera que llegas al Nuevo Testamento y te encuentras con personas como por ejemplo el joven rico que viene y le dice a Jesús, yo he cumplido toda la ley, ¿qué necesito hacer para heredar la vida eterna? ¿Y qué le dice Jesús? Toma todos sus bienes, regálalos, véndelos y regálalos, y luego ¿qué dice? Sígueme. ¿Qué es el punto? De que tus bienes, la ley que ya has cumplido supuestamente, todas apuntan hacia quién, dice Jesús. Apuntan hacia mí. Entonces, el punto de todo esto es extender, el punto de tener una tribu, de tener un pacto con mi esposa, con mis hijos, es extender la grandeza de Dios. Y por eso, en sus Biblias, cuando van ahí al capítulo 5 del libro de Deuteronomio, se van a dar cuenta que esta grandeza de Dios inicia con un mandato, o mejor dicho, termina con un mandato que tiene que ver con algo que aparentemente ellos estaban haciendo o la gente a su alrededor estaban haciendo. En otras palabras, observen el contexto de lo que estamos hablando. En el versículo 19, él abiertamente, Dios, a través de Moisés, les dice, básicamente, dejen de robar. Implica que todos lo estaban haciendo, implica que era una cultura en la cual era común en este tiempo, y ustedes lo saben esto, en este tiempo era común no solamente el matar, lo cual yo lo hablamos, que no debemos de matar, la Biblia habla en contra de ello, pero peor que el matar probablemente era la cuestión del abuso, o en este caso el robar, era obviamente tomar algo que no te pertenecía, o era tomar la vida de alguien más, y ya sea llevarlo a lo que se le llama en inglés kidnapping. ¿Secuestros? Es la cuestión de secuestrar a alguien o la cuestión de robar a alguien y literalmente vender a esa persona. Entonces, en ese contexto en el cual estamos hablando, en un contexto de pacto, en un contexto de una tribu, en un contexto de una relación estrecha con Dios y con las demás personas, es que la Biblia enseña que la meta no es solamente tolerarnos unos a otros. La meta no es solamente sentirnos bien porque no estamos violando una ley divina. Y la razón que menciono esto es porque en el Antiguo Testamento los 10 mandamientos nos dieron la habilidad o nos dan la habilidad de ponernos a cuentas con Dios. Los 10 mandamientos a través del sistema sacrificial nos ayudaba a corregir conductas, a hacer cosas que necesitaban cambiar. En este caso, la prohibición de robar. En el Nuevo Testamento, hablando del que cumple los mandamientos, es Cristo, no solamente nos ayuda a lidiar con la actitud equivocada, pero Cristo nos da la habilidad ahora de caminar en justicia delante de Dios. Entonces, la pregunta que yo quiero que nos hagamos es esto. Si esta no es la meta, esto es simplemente el principio, porque somos post-Nuevo Testamento. Si estuviéramos en el Antiguo Testamento, yo diría, ok, como Cristo no ha venido, nada más dejen de matarse, dejen de robar, dejen de secuestrar gente y dejen de venderlos. ¿Por qué? No solamente porque está mal, pero la razón que está mal es particularmente porque la vida del ser humano está diseñada con el valor divino de Dios. La razón por qué no podemos robar es porque robar o el robo lo que hace es que destruye la relación de pacto, destruye la tribu, destruye ¿sí me explico? En otras palabras, cuando hacemos esto, no solamente dañamos a nuestra gente o al prójimo, pero dañamos al Dios que creó el prójimo.
Inclusive la semana pasada o antepasada, cuando hablamos del adulterio, no adulterarás, hablamos de que no solamente es una relación sexual, no es solamente el engaño en el matrimonio, es literalmente el abuso de una alma, de un ser humano creado a la imagen de Dios. ¿Verdad? Eso es lo que es el adulterio. Entonces, en el caso de robar es exactamente lo mismo. Filtramos nuestra conducta a través de lo que es lo importante. Lo importante es la lealtad a la tribu a la que pertenecemos, porque el mandato de discipulado es un mandato colectivo. No existe discipulado individual, existe discipulado personal. En otras palabras, piensen en esto: crianza de los hijos, la cuestión del matrimonio. Si somos honestos, típicamente para cuando la gente pide ayuda a un pastor, a un consejero, en la crianza de los hijos, en el matrimonio, en las finanzas, típicamente fue la característica de vivir una vida individual, de no pedir consejo, de no tener un contexto en el cual esté envasado no necesariamente en conductas equivocadas, pero en conductas que nutran esto, que nutran el concepto de una tribu, el concepto de pertenecer, el concepto de una relación cercana. ¿Sí me explico? Entonces, para cuando alguien pide ayuda, lo que está diciendo es que ya tratamos, no pudimos, ayúdanos a pertenecer a algo que sea más grande que yo. Algo que yo sé que necesito, pero que no lo busqué intencionalmente. Entonces, en ese concepto, la pregunta que quiero que nos hagamos con respecto a no robar, porque obviamente eso es lo importante, ¿qué actitud no solamente nos está diciendo Moisés que dejemos de hacer, pero qué actitudes son las que nos ayudan a crecer en lo que es la meta? Si la meta es esto, el discipular a las naciones, es que las naciones se vean entre ellas a través de ese pacto con Dios. Inclusive pónganse a pensar en la cuestión de los problemas raciales que tenemos en nuestra nación. Los problemas raciales en nuestra nación no existen simplemente porque la gente es mala, no existen simplemente porque hay diferencias culturales o de cuestión del color de la piel o trasfondos. La razón es porque como nación, escuchen esto, como nación no tenemos en claro hacia dónde va la relación entre personas. Cuando tenemos en claro hacia dónde va esto es lo que justifica y lo que determina cómo se hace esto. Pero si la meta es simplemente evadir lo malo y no saber hacia dónde nos lleva, es obvio que va a ser un problema bastante serio. A la luz de la Biblia, si vamos a actuar o vamos a pensar en la cuestión tangible como es el robar, como es pertenencias de algo, mi sugerencia es la siguiente. Mi sugerencia es de que pensemos en términos de nuestros recursos. Y esto lo he explicado anteriormente y lo voy a explicar una vez más. Si la meta no es simplemente no dañar al prójimo, la meta del cristiano tiene que ser el engrandecer al prójimo, el engrandecer a mi esposa, el engrandecer a mis hijos, el engrandecer a los que no merecen ser engrandecidos. E inclusive, véanme tantito, por favor, véanme tantito. Sí, acuérdense de esto. El pueblo de Israel está por entrar a la tierra prometida. Y una de las cosas que va a suceder y que está por suceder cuando entren a la tierra prometida, y Dios obviamente se las va a dar, eso implica que van a matar a mucha gente, eso implica que van a hacer a muchos de los habitantes de la tierra, los van a hacer sus prisioneros o sus esclavos. Dios les va a recordar a ellos cómo es que ellos fueron tratados como esclavos, y ahora que ellos poseen esclavos, sepan cómo tratar a los que están en necesidad. ¿Sí ven lo que está pasando aquí? Observen lo que estoy diciendo, porque es el trato de unos con otros, donde mi sugerencia es que cuando se trata de nuestros recursos, engrandezcamos el reino de alguien más. Cuando hablo de engrandecer a alguien más, estoy hablando que la iglesia es la institución, es el organismo que Dios ha creado literalmente para alguien más. La iglesia no existe para nosotros mismos. ¿Sí me explico? Inclusive yo diría esto, es precisamente una contradicción de términos cuando la gente viene a una iglesia simplemente para satisfacer sus propias necesidades. Típicamente cuando la gente se va de una iglesia y se van enojados es porque no satisfacieron sus propias necesidades. Nada en contra de satisfacer tus necesidades, pero no es más, es como tu salvación. Tu salvación es simplemente un vehículo. ¿Sí me explico? Tu salvación, mi salvación, es decir, la meta no es simplemente de que yo sea salvo y el resto de ustedes ojalá sean salvos. No, la meta es que si yo soy salvo, eso me hace responsable de compartir esa salvación. Y no hay mejor manera de nutrir el antídoto, en este caso, al robo, sino que es el engrandecer a alguien más. En nuestra cultura, en nuestro contexto, le llamamos a esto el diezmo, porque el diezmo lo que hace es que engrandece el reino de alguien más.
Eso es lo que hace el diezmo. Cuando ustedes contribuyen, cuando ustedes aportan financieramente, están engrandeciendo el reino de alguien más. El siguiente principio es este, es engrandecer el reino propio. ¿Cómo engrandeces tu propio reino? Lleva H, es la palabra ahorro. Es un concepto foráneo, sobre todo para nuestros hijos y nuestros nietos, ¿no es cierto? El problema con el ahorro hoy en día, que es foráneo, es porque vivimos en una cultura donde no solamente lo que creemos y lo que decimos es que si está en mis manos, es para mi consumo y es para mi beneplácito. Si Dios lo ha puesto aquí es para mí. Eso es lo que típicamente decimos. Y en este caso, lo que creemos que el principio es que el 10% lo que hace en ahorro me ayuda a evitar uno de los problemas más grandes que eventualmente van a afectar esto, porque va a dañar lo que he estado hablando en cuestión de comunidad. ¿Qué implica ello? Por favor, escuchen esto. Cuando hablo de este ahorro, o la Biblia habla de este ahorro, o de ese 10% que ahora estamos engrandeciendo el reino, es que evitemos la tragedia de que nuestro ingreso esté correteando nuestro estilo de vida. Una vez más, cuando nuestro ingreso está correteando nuestro estilo de vida y manejamos carros que no podemos pagar, vivimos en casas donde no podemos, ¿sí me explicó? Donde tenemos estilos de vida que simplemente no podemos llevar a cabo, esto se convierte literalmente en una palabra prohibida, el ahorrar y el engrandecer nuestro reino, el poder tener ese sentido de libertad. ¿Saben de qué estoy hablando? Entonces, engrandecemos el reino de alguien más, se llama diezmo, engrandecemos nuestro reino, que es ahorro, y ahora sí, aquí está la palabra mágica, vivir en el 80% de lo que ganamos. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan cuánta libertad? ¿Cuánta libertad habría si ahora, en lugar de que mi ingreso esté correteando mi estilo de vida, ahora hacemos la inversa? Y lo interesante de este principio, de este 80%, es que si por alguna razón, vean eso, si por alguna razón mi ingreso perdiera el trabajo, se viniera una crisis económica y mi ingreso bajara, observen lo que está pasando, porque este es mi estilo de vida, ¿sí? Observen lo que está pasando, no es afectado mi estilo de vida. ¿Sí me explico? Porque hay un margen en el cual, cuando escucho la necesidad de alguien, cuando veo que alguien en mi tribu, sea mi hijo, mi tía, mi hermano, mi cuñada, está en necesidad, cuando veo que alguien necesita, hay un viaje misionero, adivinen qué. Ahora sé que todo lo que he hecho es para algo más que simplemente tener seguridad en mi vida. Entonces, todo esto es lo que pienso que lo que quiero que consideren como parte de este principio, donde en sus hojitas básicamente se ve así: 10, 10, 80. Así se ven sus hojitas, y por eso lo puse de uno por uno para que no nos confundiéramos. Pero observen lo que sucede, porque esta es una acción. Esto nos lleva a algo tangible como es el dinero. ¿Me explico? El dinero es fácil el dinero sabemos cuánto ganamos y hacia dónde va. Si somos el tipo de personas que estamos así como que no sé para dónde se fue, no supe ni qué pasó, ese es un problema. Es un problema en el cual el problema no fue el dinero, el problema fue la estructura en cómo vivimos. El problema en el cual, literalmente, otra vez, si está en mis manos es para mi consumo y es para mi beneplácito, lo cual implica que en el concepto de la tribu, en el concepto de a los que pertenezco, con los que hago la vida, literalmente no me interesan. Nada más me interesa lo que es mío, para mí, mis necesidades, y el resto de la gente, el resto del mundo o las naciones, literalmente se pueden ir al infierno. No me interesa, porque es algo tan tangible como es el dinero. Ahora observen, de esta acción Moisés nos lleva al siguiente mandamiento, que es el 9º, y este 9º mandamiento nos mueve a la intención del corazón. ¿Por qué hacemos esto? Por favor, vean y escuchen esto. Esto que acabo de describir es extremadamente importante. Y como iglesia, estamos concluyendo el año con un presupuesto. Alcanzamos el presupuesto hace meses y estamos terminando el presupuesto más allá de lo que presupuestamos, porque ustedes como iglesia son generosos. Pero es extremadamente importante que esto que estoy hablando sepamos de dónde viene. ¿Por qué? Porque de dónde vienen estos principios, si no están en claros, eventualmente se pueden convertir en el evangelio de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad dice lo siguiente: yo doy para recibir. Yo doy para que Dios me dé. ¿Sí captamos eso? De tal manera que si yo diezmo, que si yo hago todo esto, es para que Dios me prospere. De lo cual, ustedes y yo sabemos que así no funciona.
Nosotros no damos, ¿sí?, para recibir. Lo interesante del asunto es que hablando del diezmo, hablando de ese 10% del que estamos hablando, literalmente la meta no es dar 10%. La meta es glorificar a Dios con el 90% que nos corresponde administrar. ¿Sí vemos la diferencia? En otras palabras, en la manera en que yo vivo, en que tomo decisiones, la manera en que yo compro o gasto o lo que hago, sobre todo en este tiempo del Black Friday, y a lo mejor ya lo dije un poquito tarde porque ya fuimos y hicimos cosas este viernes pasado que no debimos de haber hecho, o a lo mejor con la apertura del mall, con toda la renovación, con mañana, ¿qué es? Mañana es el famoso Cyber Monday que le llaman. Sí, y esta habilidad de comprar en línea. En fin, otra vez, no estoy criticando ni estoy condenando el hecho de que compremos cosas, el hecho de que hagamos cosas, simplemente que tengamos una plataforma, un template en cómo filtrar decisiones basados en la tribu a la que pertenecemos, basados en que como cristianos no podemos separar el evangelio hablado con el evangelio vivido, en la cual como padres, si esto nuestros hijos lo aprenden desde chicos, ustedes y yo sabemos que ese es un factor extremadamente importante en cómo sus matrimonios se van a expresar cuando se casen. ¿Me explico? Porque esto, créanmelo, 20 años de casado, 45 de hijo, donde mis padres obviamente pasaron por esas experiencias o la ausencia de esas experiencias. Observen ahora el sentir. El sentir tiene que ver ahora con la cuestión de no dar falso testimonio. ¿En contra de quién? En contra de la tribu. ¿Me explico? Es el concepto es la tribu. ¿Dónde pertenecemos? ¿A quién pertenecemos? ¿Sí? No dar falso testimonio. En otras palabras, las acciones tienen que tener un fundamento de por qué actuamos como actuamos. Las acciones tienen que tener un fundamento que sea inmovible. Y en este caso el sentir, ahora, no es solamente del que estemos echando mentiras, porque el falso testimonio es mentir, ¿sí? Ya dijimos que no podemos estar robando, no podemos estar tomando la vida de alguien más, matándolo, o en este caso lo que sería el abuso, o lo que sería el secuestro, o lo que sería el vender a la persona, porque en ese tiempo era común todo esto. Pero estamos hablando ahora de nutrir una relación, de llevar una relación donde empieza a florecer. Y esto tiene que ver, una vez, eso tiene que ver con el concepto donde el nutrir esta relación es tener en claro hacia dónde va el concepto de esta tribu de pertenecer a algo o a alguien que es modelado por el Dios que es trino. Tenemos al Padre, tenemos a quién más, al Hijo y tenemos al Espíritu Santo. Entonces, aparentemente, en su diseño original, en cuestión de tribu o de grupo o de pertenecer o de comunidad, Dios lo ha modelado desde un principio. Y es por eso que cuando hablamos acerca de mantener este testimonio que sea verdadero, la meta no es simplemente hablar, la meta no es simplemente el evitar hablar mal de alguien, o tras malversar alguna cuestión de alguien, pero la meta es hablar la verdad. La meta es nutrir de que mi relación en mi familia, en mi comunidad, en mi iglesia, en mi cultura, es literalmente basada en ¿qué cosa? En la verdad. ¿Por qué? Porque esto es lo que sé. En el contexto de pactos, que es la base del Antiguo Testamento y del Nuevo, los pactos me enseñan, o el pacto con Dios me enseña que mi espíritu fue creado para la verdad. No hay persona sobre la tierra que haya sido creada para vivir en falsedad. Y el nosotros llevar este tipo de prácticas, lo que hace es que promueve algo que eventualmente destruye la comunidad. Es por eso que esta mañana quiero que piensen en esto. ¿Cómo educar a nuestra cultura o a nuestros hijos a recordarles que las mentiras, los secretos, literalmente son un mito? ¿Saben lo que es un mito? Es una leyenda. ¿Por qué? Porque todo eventualmente sale a la luz. ¿No? Todo eventualmente será descubierto. Y si no es en esta vida, adivinen en cuál vida va a salir. Todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Y de cada palabra ociosa que hablamos, ¿qué dice la Biblia? Daremos cuenta.
Entonces, aparentemente lo que está enseñándonos Moisés a través de estos mandamientos es que la razón por la cual estamos diezmando, por la cual estamos ahorrando y por la cual ajustamos a un presupuesto, a un estilo de vida que glorifique a Dios, tiene que ver con un corazón que ama la verdad. Con un corazón que literalmente ve la mentira o la falsedad o lo oculto o los secretos como un mito. De otra manera, es el tipo de persona que llega un momento en el cual se creen sus propias mentiras. ¿Han conocido ese tipo de personas? Que se creen sus propias mentiras. Llega un momento en el cual creas un callo en tu vida, en tu mente, en tu espíritu, que ya es algo común, el constantemente mentirnos unos a otros. Esta combinación de acción, que es no robar, con la combinación de la razón por qué no robamos, que es el corazón del hombre, que es el hombre que entiende en su corazón que la mentira destruye la relación de esa tribu, de esa comunidad, es obvio que para nosotros, y esto lo enfatizo semana tras semana, no es simplemente la acción de nosotros o el sentir de nosotros llevado de un 3 a un 4 a un 5 a un 10. En otras palabras, no es porque nosotros tenemos que mejorar las conductas o los sentimientos. La razón que esto tiene que suceder es porque Cristo modela cómo hacer esto. En otras palabras, cuando pensamos en esta mayordomía y pensamos en estos principios, Cristo lo ejemplificó. Cuando pensamos en el Cristo que aprende a vivir y hablar la verdad, Él lo modeló. Entonces, aquí nada de esto está dejado a la deriva de que lo que uno piensa o cómo está la circunstancia, si le digo o no le digo, si lo hago o no lo hago, la situación económica, nada de eso está a la deriva. La base es una persona y su nombre es Cristo. Y basado en ello, cuando se abraza a la persona de Cristo, observen lo que sucede. Es entonces que entramos en un concepto, por favor, lean esto a través de lo que estoy por decir. Entramos en una actitud, en un sentir, en un estilo de vida, en comunidad. Está basado en todo lo que somos. ¿Me explico? Porque estamos interconectados. Donde ahora, este versículo me enseña que el punto aquí es encontrar satisfacción en la persona de Cristo. Entender que la persona de Cristo es suficiente para satisfacer mi ser, para satisfacer mi espíritu, para satisfacer mi alma. De tal manera que cuando yo estoy satisfecho por Cristo en comunidad, es que ahora no voy a, ¿qué cosa? No voy a codiciar. Es que ahora no voy a desear las cosas de alguien más. Al parecer, personas o generaciones que aprenden a hacer esto o que viven de esta manera, es el tipo de persona que su tribu o su comunidad simplemente se convierte en el vehículo donde esto crece. Es el tipo de persona que su satisfacción está puesta en cómo otros lo aceptan a él. E inclusive a veces llegamos al punto en que nos sentimos mejor cuando a otros les va mal. ¿Saben de qué estoy hablando? Todo lo que estoy diciendo es esto. La cuestión de comunidad, la cuestión de pertenecer, es como todo. Es simplemente el vehículo para algo más grande. Cuidemos de no hacer de nuestra comunidad, familia, trabajo, lo que sea, iglesia, no hagamos de ello un ídolo. No lo veamos como la meta simplemente no estar solos o volverme a casar. ¿Me explico? La meta aquí es ser satisfecho en Cristo a través de una relación con gente que está satisfecha. ¿Me explico? Satisfecho en Cristo con gente que está satisfecha, que me ayudan a vivir una vida en la cual no me distinga mi insatisfacción. La persona que siempre está inconforme, la persona que diezma para recibir, la persona que siempre... No tengo más tiempo para explicar esto, pero simplemente la palabra de Dios enseña lo siguiente, que la diferencia entre la ley y el que cumplió la ley, que en este caso es Jesús, es que Él finalmente nos lleva, y aquí puse la palabra birrete, porque finalmente nos lleva
a la graduación o a la culminación de esta experiencia. Toda persona que es satisfecha en Cristo, toda persona que encuentra su plenitud en Cristo y gradúa con Cristo, gradúa en Cristo, es el tipo de persona que cuando ve la ley o la palabra de Dios, no se enfoca en cómo hacerla, pero literalmente entiende el por qué debe de hacerla. En otras palabras, el 10-10-80 que les acabo de dar no es una fórmula mágica que simplemente te prospera en la vida. Es que entiendo por qué debo de hacerlo. Sí, el tipo de persona que ve esto de no codiciar o de no estar deseando la mujer de alguien más o la casa de alguien más o algo más, es el tipo de persona que no solamente se enfoca en no hacerlo, pero ahora ni siquiera lo... ¿Qué cosa? Porque aprendimos que dijo Jesús, todo aquel que en su mente codicia a una mujer, ¿qué es lo que ha hecho? Ha adulterado ¿dónde? En el corazón. Entonces, el punto no es simplemente evitar adulterio, el punto es adoptar la mente de Cristo, ¿verdad? El tipo de persona que entiende que la graduación no es simplemente tener más, no es simplemente quedarme casado, no es simplemente que mi hijo vuelva a hablar conmigo. Sí, la graduación no es simplemente tener una familia unida. La graduación del cristiano, el discipular a nuestros hijos, es entender que la meta no es simplemente el no matar. La meta ¿qué es? El no odiar. No odiar. Es llevar a cabo los mandatos de Jesús. Esta semana tuve la oportunidad de hablar con los hermanos Luna. Algunos de ustedes los conocen. El hermano José, la hermana María. Y ella tiene ya algunas semanas que a través de su problema de salud, ella tuvo que ser trasladada al hospital de MD Anderson en la ciudad de Houston, donde se tratan las cuestiones de cáncer. Y tristemente ha sido diagnosticada con cáncer. Su peregrinar ha sido bastante difícil, que literalmente estoy convencido de el calendario de Dios o la agenda de Dios. ¿Por qué menciono esto? Porque al principio del año ambos vinieron y me dijeron que querían celebrar su 50 aniversario matrimonial. Los hijos se me acercaron después, empezamos a dialogar y a planear, y fue para el mes de agosto que en este santuario tuvimos una celebración hermosa de 50 años de pacto, 50 años de pertenecer, 50 años de comunidad, 50 años los cuales no han sido perfectos, obviamente, no han sido fáciles por lo que escucho el testimonio de ellos, pero son 50 años como quiera que sea, ¿me explico? Y no es accidente que a unos cuantos meses de esos 50 años empiece este problema de salud de ella, empieza esta complicación donde es hospitalizada y donde la cosa empieza a complicarse un poquito cada vez más. De tal manera que cuando hablo por teléfono esta semana y me contesta él y me da una información global de lo que ha pasado y cómo está ella al estar allá en Houston, lo primero que me hizo pensar cuando escuché su voz, e inclusive él quiso ponérmela en el teléfono a ella para que yo hablara con ella, pero ella estaba bajo la influencia de ciertos medicamentos que la hacen estar mareada y adormecida, no pudo hablar conmigo, pero eso es lo primero que me recordó cuando escuché su voz, la de él. Mi primera reacción fue, a mis 20 años de casado, es de que yo quiero estar al lado de Areli en los próximos 30, 40, 50 años. Yo quiero que cuando mi esposa envejeza, yo creo que cuando vengan complicaciones en su vida, yo quiero ser el que responda esa llamada de teléfono. Yo no quiero que nadie más, yo no quiero que mis hijos la contesten, yo no quiero que mis suegros la contesten o sus hermanos, quiero ser yo. ¿Por qué? Porque cuando escuché su voz, lo primero que me hizo pensar es en ese pacto. Es en ese entender de que el punto aquí no es simplemente es el matrimonio, es el ser uno, es el caminar en unidad el resto de nuestras vidas, de que la meta aquí no es simplemente el no divorciarnos, pero es el que, como dijimos, y en agosto repetimos los votos en la enfermedad y en la, ¿qué dijimos? Sí, en la pobreza, en la riqueza. Hicimos votos, ¿no es cierto? Y estoy usando el matrimonio como algo tan tangible, pero traduzcan eso a nivel de iglesia, traduzcan eso a nivel gobierno, traduzcan eso a nivel del trabajo, traduzcan eso
en su relación con Dios, donde literalmente el resto de nuestra vida en este contexto es que en aquel día glorioso el Señor nos pueda decir: bien, buen siervo y fiel. Y típicamente en las graduaciones, si han visto las graduaciones de sus hijos, el director de la escuela hace esto: les mueve el birrete para este lado, y es el simbolismo de que ha concluido sus actividades. Hace 2000 años el Padre hizo esto con Jesús, y eso implicó una cruz, un madero, una sangre derramada. Y esta mañana tenemos la plena certeza de que estos mandatos basados en la ley fueron dados para que abracemos y conozcamos al que cumplió la ley. La ley no fue dada, la palabra de Dios no fue dada para que la cumplamos. Fue dada para que Cristo la cumpliera y nosotros pusiéramos nuestra confianza en Él. Y cuando Él ha cambiado nuestra vida, ahora sí la cumplimos. Y la cumplimos no es en el cómo la hacemos, pero es en el por qué lo hacemos. La cumplimos no solamente en lo que no debemos de hacer, pero entendiendo en lo que pensamos mientras lo hacemos. Sí, la cumplimos no solamente en el hecho de que trato de llevarme bien con la gente, pero ahora empiezo a amar al prójimo.